Hola, buen día a todos. Vamos a comenzar con la descripción de algunos conceptos que son esenciales para el estudio de la fisiopatología. Vamos a comenzar con el concepto de síntoma. Un síntoma es una manifestación subjetiva que refiere a un paciente para hacer alusión a algún malestar o patología que está sucediendo en su organismo. Con el término subjetivo nos referimos a que esta manifestación queda meramente a criterio del paciente. ¿Cuáles son algunos ejemplos de síntomas? Por ejemplo, el dolor es un síntoma, el cansancio es un síntoma, los mareos son un síntoma. ¿Por qué? Porque esa manifestación solamente está a cargo del paciente y al ser subjetiva, el médico tratante no la puede percibir. Entonces, si un paciente refiere, me duele, tengo sueño, estoy débil, realmente no hay una manera de medir esa manifestación. Simplemente se tendría que confiar en el paciente o hacer una exploración más a fondo para saber si el paciente está diciendo la verdad. Entonces, los síntomas son esas manifestaciones subjetivas que no se pueden medir. El siguiente concepto que vamos a revisar es signo. ¿Qué es un signo? Un signo es una manifestación objetiva. Al ser una manifestación objetiva de algo que hace referencia el paciente como alusión a una patología, aquí en este caso, en lo contrario al síntoma, nosotros tenemos algo que es objetivable y observable por parte del médico tratante. Entonces, en este caso, un ejemplo de signo sería, por ejemplo, un hematoma, lo cual es pues una manifestación de que algo está sucediendo en el organismo del paciente. No necesita decir el paciente tengo un hematoma, el médico al explorar al paciente se puede dar cuenta de esa situación. Entonces, ejemplos de signos, pues en este caso puede ser medir la temperatura del paciente. Ahí la medición de temperatura nos dará una medición objetiva y no queda a criterio de la persona que está sufriendo la enfermedad. El siguiente concepto que nosotros vamos a revisar es síndrome. ¿Qué es un síndrome? Un síndrome es un conjunto de signos y síntomas. Entonces, por ejemplo, aquí en este caso, el síndrome más común que tenemos es el síndrome febril. El síndrome febril, conocido comúnmente como fiebre, es un conjunto de signos y síntomas que acompaña a varias enfermedades. Entonces, varias patologías tienen en el paciente como manifestación del síndrome que superan la temperatura corporal, que el paciente se acompaña de dolor, cansancio, cefaleas, etc. Y aquí en este caso, el síndrome febril es nada más el conjunto de signos y síntomas, pero aún no se define a qué patología pertenece. Este síndrome febril puede ser parte de una meningitis, una neumonía, puede ser parte del VIH, puede ser parte del COVID, etc. Entonces, cuando ese síndrome, conjunto de signos y síntomas, se le investiga y se le conoce su etiología, o sea, su causa, nosotros tenemos el concepto de enfermedad. ¿Qué es una enfermedad? Pues una enfermedad es ese conjunto de signos y síntomas con etiología conocida. Entonces, en este caso, si un paciente refiere cansancio, cefalea, tos, debilidad, tiene fiebre, etc., nosotros tenemos un síndrome febril que será ese conjunto de signos y síntomas. ¿Cuándo se identifica? Normalmente mediante una prueba diagnóstica. ¿Cuál es la etiología? O sea, la causa de ese síndrome que está haciendo que se desarrollen esos signos y síntomas. Nosotros tenemos ahora sí la identificación de una patología o enfermedad. Entonces, por ejemplo, en este caso del síndrome febril, nosotros tenemos varias etiologías. Puede ser la influenza, puede ser el COVID, puede ser cualquier neumonía típica, puede ser lupus, etc. Entonces, aquí en este caso, nosotros tenemos que definir todos estos conceptos
porque conforme vayamos avanzando vamos a ver en las diferentes patologías los distintos signos, síntomas y síndromes, y tenemos que saber a qué se refieren esos conceptos. Fisiopatología básicamente se trata de estudiar los cambios fisiológicos que sufren los seres humanos durante el transcurso de las patologías y cómo esos cambios fisiológicos dan lugar a manifestaciones como son esos signos y síntomas. Entonces, con este concepto terminamos y nos vemos en el siguiente video. Gracias por su atención. Adiós.